En estos momentos ya comenzamos la tutoría número 1, la tutoría ordinaria número 1 de la materia. Y el día miércoles, como vimos en la inducción, en las orientaciones, nos corresponde la unidad 1 que trata sobre las bases teóricas y filosóficas de la relación entre la informática, la tecnología y la sociedad. Aquí en la plataforma tenemos en la pestaña de contenidos, tenemos ya lo que es la unidad 1 y está compuesta por 5 temas. Los conceptos fundamentales, el tema 1, el tema 2, la tradición, la modernidad y la posmodernidad. El tema 3 aborda la apropiación social de la tecnología. El tema 4, el determinismo y constructivismo. Y el tema 5, trabajo y empleo de las nuevas sociedades. Y vemos acá que ya el coordinador subió bastante material al respecto. Este día vamos a ver el material. Me imagino que ya algunos ya empezaron a revisarlo y los que ya lo hicieron creo que se han dado cuenta de que es bastante extenso, pero con tiempo podemos ir, bueno, pueden ir leyendo cada uno de los documentos que ha subido el coordinador. Aquí, bueno, hay videos también de cada uno de los temas. Aquí no me ha cargado, pero sí hay videos. Vamos a ver en estos momentos una presentación del tema número 1. Bueno, aquí siguen agregándose. Bueno, también pedirles de que antes de que finalice la tutoría, que escriban su nombre en el chat, me envían su nombre y su carnet, me hacen el favor, porque así yo lo voy a anotar en la lista de asistencia. Voy a tomar captura de pantalla de la presentación y también debo tener los nombres de cada uno de ustedes. Yo les voy a avisar cuando ya vayan colocando su nombre. Eso va a ser al final de la tutoría. Creo que en estos momentos pueden ver ustedes que estoy compartiendo la pantalla. Me hacen el favor de indicarme. Sí, se observa. Bien, muchas gracias. Sí, Entonces, se observa. gracias. Entonces aquí tenemos la unidad número 1, ya vimos el tema, que es las bases teóricas y filosóficas de la relación entre la informática, la tecnología y la sociedad. Vamos a ver, lo primero son los conceptos fundamentales. Y veamos estos conceptos, la técnica y la tecnología. ¿Cuál va a ser el objetivo al finalizar esta presentación? ¿Qué es lo que se pretende? Definir los conceptos fundamentales para un enfoque filosófico de la tecnología. Pero antes, veamos el concepto de la técnica. Desde el punto de vista temporal y cronológico, la técnica ha existido o aparece en la historia de la humanidad mucho antes que la tecnología. Es decir, la técnica viene desde la época primitiva del ser humano. Por eso también decimos de que ha estado presente en la vida del hombre en todas o en la gran mayoría de las actividades que interactúan con su entorno. Por ejemplo, ha habido técnicas para poder, un principio en la época primitiva, para poder construir el lugar donde el ser humano iba a vivir, una caverna, o para la obtención de alimentos. Entonces, la técnica también decimos que ha sido un factor determinante en la sobrevivencia y el desarrollo de la especie humana, y ha permitido su evolución hasta el punto en el que nos encontramos hoy en día. Y aquí tenemos un esquema sobre la manifestación y el origen de la técnica, donde
En un principio dice aquí, hombre desadaptado sin especialización. Entra en contacto con la naturaleza y ve que hay facilidades de obtener algunas cosas y hay dificultades también para otras, lo que lleva a un conflicto. A su vez, este conflicto genera un planteamiento de problema, lo que hace también de que ponga en práctica su imaginación, el conocimiento experimental que ha venido desarrollando y el azar. El azar es lo que no tiene control el ser humano. Hay poco o nulo control de las situaciones. Con esta experiencia, con esta imaginación, con el azar, lo que viene a facultar, lo que facilita lo que son las posibilidades materiales naturales. Y esto conlleva a un producto técnico o materia o inmaterial. Que al final el objetivo va a ser el bienestar de las necesidades superfluas. ¿Cuáles van a ser aquellas necesidades superfluas? La satisfacción, el mínimo esfuerzo y nuevas posibilidades. Esto es la manera de esquema de la manifestación de la técnica como origen. Ahí en los PDF que ha subido el coordinador hay bastante teoría al respecto y pueden irla leyendo para complementar lo que está en estas presentaciones. Ahora bien, el hombre ha vivido en lugares que le han sido posible construir a través de sus capacidades técnicas, lo que hablábamos, desde lo que es una cueva, una caverna primitiva, hasta lo que son rascacielos, edificios que se ven hoy en día. De hecho, por la sobrepoblación que hay, se ha visto en la necesidad las constructoras de ya no hacer vivienda horizontal, sino una vivienda vertical. Muchas ciudades hoy en día solo cuentan con conjuntos de apartamentos, de edificios de apartamentos, por el poco espacio que hay ya en las ciudades, en las grandes urbes. Así como las necesidades del hombre se van transformando a lo largo de la historia, también la técnica ha tenido que ir evolucionando para poderla satisfacer. Toda evolución compromete un método y el caso de la técnica no representa una excepción. La transformación de las necesidades solamente representa la fuerza motriz que pone en marcha la maquinaria de evolución de la técnica, pero a la vez, pero la forma mediante la cual ésta se modifica es propia y particular de su caso y considera, entre otras, el azar. Es decir, el motor que hace que evolucione la técnica son las transformaciones de las necesidades que ha tenido la humanidad. Conforme va pasando el tiempo, vemos de que surgen nuevas necesidades y es de ahí donde la técnica también tiene que evolucionar para poder satisfacer esas necesidades. Y la técnica también se basa en lo que es el azar para poder ir modificándose. Pero ¿qué es el azar? El azar es el nulo o escaso control que tiene el ser humano de una situación. Por ejemplo, cuando tiramos una moneda, no sabemos si va a caer cara o corona. La probabilidad es de 50% que caiga cara y 50% que caiga corona. Cuando tiramos un dado, también no sabemos si va a caer un número 5, la cara del número 2, el 6. Están los juegos del azar también. El póker, las cartas, la lotería, que son juegos donde no hay control sobre qué es lo que va a pasar y existe una gran cantidad de probabilidad de que puedan suceder cualquier resultado. A eso le llamamos azar. Aquello donde no tenemos control o tenemos escaso control de la situación. Y es el azar que ha permitido también de que la técnica vaya evolucionando. De esta forma, es preciso aclarar que el azar es producto de la percepción humana, de la interpretación de aquello que le es inexplicable e incontrolable. Lo que hablamos de que, por ejemplo, en la lotería no sabemos cuál va a ser el resultado, ni quién la va a ganar. Existe una gran cantidad de probabilidad de diferentes resultados, también en los juegos del azar, como el póker. Cabe afirmar de que en la naturaleza los procesos naturales están bajo el concepto de causa y efecto. Y no podemos decir entonces que en la naturaleza el azar es una condición considerable. Si nos fijamos, cuando ocurre un terremoto,
La causa del terremoto es el movimiento de las placas tectónicas. Recordemos de que la Tierra almacena energía y debe ser liberada, y es ahí donde se mueven las placas tectónicas, lo que ocasiona un terremoto. Entonces, la causa es el movimiento de las placas tectónicas, y el efecto va a ser el terremoto. Y aún, la causa puede ser un terremoto, y su efecto, ¿qué puede ser? El desprendimiento de un talud, puede ser un tsunami también, porque en algunas situaciones, cuando el terremoto es demasiado fuerte, puede generar hasta un tsunami. Entonces ahí es donde vemos de que en la naturaleza lo que es el azar no viene como una condición, sino que hay una causa, un efecto, hay un origen de que se den las situaciones y hay una consecuencia, hay un efecto de ese origen. Ahora bien, las etapas de la técnica a lo largo de la historia humana. Estos señores, Ortega y Gasset, proponen 3 etapas de la técnica a lo largo de la historia humana. Primero, la técnica del azar, luego la técnica del artesano y por último, la técnica del técnico. ¿Qué implica la técnica del azar? Aquí vemos las características. Para empezar, la técnica del azar es algo, como ya vimos, de que no se puede, son condiciones que no se pueden tener el control total, se daban con el hombre primitivo. Y las características eran las siguientes, que era inconsciente, esta técnica era inconsciente, son actos limitados porque era del azar. Bueno, aquí hay alguien está escribiendo. Bueno, ya van poniendo su correo. También espero que, bueno, al momento de poner su nombre, pongan siempre su carnet también. Y algo que se me había escapado. Yo les mandé el enlace del grupo de WhatsApp. Este es como un paréntesis. Les mandé el enlace del grupo de WhatsApp y por ahí hubo alguien que me dijo que no estaba en el grupo, que no pertenecía a este grupo, me contestó. Pero en la lista que me aparece en la plataforma ya estaban definidos, son 15 estudiantes. Entonces, yo les mandé a todos el enlace a lo que me aparecen ahí. Si alguien no aparece si alguien no me aparecía ahí en esa lista, no le iba a mandar el enlace de WhatsApp. Pero si alguien yo le mandé el enlace y me dice que aparece en otro grupo, pues significa que está inscrito o inscrita en 2 grupos. Hay que resolver esa situación con el coordinador. Voy a consultar con el coordinador si la persona que me dijo que no está en ese grupo, efectivamente está inscrita en 2 grupos, para que el coordinador defina en qué grupo se va a quedar. El otro detalle. Sí, diga, Carlos. Una pregunta, me lo repite, envió al correo, del correo suyo envió el listado. Sí, así es, yo envié el listado. No, Okay, bueno, okay. yo se lo envié, perdón, yo no envié el listado, sino que yo envié el enlace al correo institucional de cada uno de los que me aparece en el listado de la plataforma. Okay, okay. Pero posiblemente alguien puede estar aquí en la materia que no es del grupo, pero no hay problema, porque no sé si a usted se lo mandé el enlace. Pero en todo caso, sí, ese es el problema. No he revisado todavía, pero para poder revisarlo y luego comunicarme con usted, no hay problema. Sí, no hay problema. Igual, si alguien quiere mantenerse en este grupo, a pesar que no sea el grupo 7, no hay ningún problema y puede hacer el cambio con el coordinador. Y si alguien ya está tomando las clases en otro grupo y prefiere estar, ya se siente más cómodo o cómoda en el otro grupo, pues igual puede hacer el cambio, ¿no? Por mí no hay ningún inconveniente. Y también pedirles de que ahorita están poniendo el nombre, pero espero que no se vayan a ir al final se desconecten, solo pongan el nombre y se van a desconectar de la clase. Así que espero que contar con su presencia hasta el final de la clase. Por eso yo les decía que iba a pedirles el nombre y el carnet al final de la tutoría.
para efectivamente contar como que estuvieron presentes en la clase. Porque algunos, bueno, ya tengo yo esa experiencia de que se conectan unos 10 minutos y luego se desconectan de la clase. Entonces, pedirles eso de favor, de que se van a anotar, pero igual manténganse ahí conectados durante la clase, o al menos la mayor parte de lo que va a durar las 2 horas. Sí, yo al final se lo voy a enviar. Muy bien, gracias. O cuando... Entonces hablábamos de que la técnica del azar es del hombre primitivo, porque el actos eran limitados, no tenía experiencia, estaba comenzando a generar su experiencia y estaba también comenzando a elaborar sus herramientas para poder cazar, para poder obtener alimento. Luego, en la Edad Media viene la técnica del artesano. Ya empieza el crecimiento de los actos técnicos. Además, ya empieza a tener una nueva técnica, es decir, ejecutor de cierta técnica. Incluso la tradición, es decir, que va trasladando de persona a persona, de generación a generación, los conocimientos que adquiere con esas técnicas. Va mejorando los instrumentos y las herramientas. Aparte que el artesano es un técnico obrero. Luego viene la revolución industrial, la técnica del técnico. Los supuestos técnicos superan los naturales, dice aquí. Además, el tránsito, la transición de instrumentos a una maquinaria mucho más compleja. Aparece el ingeniero también. Y la conciencia de la técnica, es decir, va mejorando lo que es la técnica para poder satisfacer sus necesidades del ser humano. Y aquí surgen las máquinas, en lo que es la revolución industrial. Ahora veamos la conceptualización de la técnica. La técnica se va a entender como aquella transformación que ejerce el ser humano, que ejerce el hombre en su entorno para satisfacer sus necesidades superfluas específicas. Pero para poder conceptualizar lo que es la técnica es necesario hacer referencia a lo siguiente. Uno, la técnica se fundamenta en un conocimiento empírico, carente de justificación. Y luego, este conocimiento se va modificando a través de la experiencia, a través también del ensayo y el error. Caracterización de los actos técnicos. De acuerdo con Ortega y Gasset, los actos técnicos son aquellos que modifican o reforman la circunstancia o naturaleza, logrando que lo que no hay va a hacerse, es decir, logrando que haya lo que no hay. Los actos técnicos pueden variar de una sociedad a otra, de un grupo social a otro, a pesar de que sea la misma técnica. Por ejemplo, puede existir una técnica para el sembrado de maíz. Como dice aquí, puede ser la misma técnica, pero va a variar de una sociedad a otra. En un país lo van a hacer de una forma y en otro país lo van a hacer de otra, para sembrar el maíz. Esto está determinado por los etnoconocimientos, de lo que cada grupo está dotado y se configuran como estilos. Cada grupo étnico, cada grupo social tiene características distintas, tiene posibilidades diferentes. Entonces, puede ser el mismo objetivo, pero va a utilizar otro tipo de técnicas para poder llegar al objetivo común. Ahora veamos el concepto de tecnología. Antes de seguir, no sé si hay algún aporte, algún comentario que tengan sobre la técnica. Eso le iba a preguntar si lo podemos interrumpir cuando haya una duda o hasta el final de cada tema le podemos preguntar. Pueden preguntar cuando yo vaya explicando. No hay ningún problema. Cuando dijo usted respecto a la conciencia de la técnica, en la última etapa de la técnica dice la conciencia de la técnica, ahí no le entendí mucho. El conocimiento de la técnica. No, cuando mencionó de Ortega y Gasset que tienen 3 etapas en las etapas de la técnica, las 3 etapas. Ah,
Correcto. sería. Entonces la tercera etapa dice la técnica del técnico. En sus características está que ahí hubo una conciencia de la técnica. En ese aspecto, sea, lo que hace referencia de que como, recordemos de que inicia con el hombre primitivo, donde no había una base para la técnica. Entonces la conciencia de la técnica hace referencia de que la técnica ya está fundamentada en conocimientos que vienen de experiencias. ya está teorizada. Ya hay más control del conocimiento, a eso se refiere. Y ya está más enfocada, ya ahí vamos a ir viendo lo que es la tecnología, porque la técnica nace antes de la tecnología. Pero entonces ya la técnica ya tiene más fundamentos de experiencia, a eso se refiere. Por eso es de que dice aquí que surge la aparición del ingeniero y además se crean las máquinas. Y en el anterior, en las dos etapas anteriores, solo habían herramientas más rudimentarias para poder satisfacer las necesidades. Ok, está bien, está bien. Creo que alguien escribió, no, bueno, está ingresando algo. Lo otro como aporte sería respecto a la conceptualización de la técnica. Dio un ejemplo usted. Entonces me ocurrió que la alfarería de los alfareros de los incas no es igual a la alfarería de los mayas, ¿verdad? Así es, porque como decimos, como dice la teoría. Estilo de cultura, ¿sí? Así es, de etnia, de cultura, de una sociedad a otra. Podemos llegar al mismo objetivo, pero la técnica que se va a utilizar es diferente. Ok. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a seguir continuando con este tema. Ahora veamos el concepto de tecnología. La tecnología es el resultado de la interacción entre la técnica y la ciencia. Aquí vamos a agregar un nuevo concepto que va a ser la ciencia. La técnica surge a la par con la aparición del ser humano. La ciencia en Europa obtiene su reconocimiento hasta el siglo XVIII. Pero veamos aquí el surgimiento de la ciencia. La ciencia surge como una relación de las comunidades académicas y el surgimiento de problemas o de planteamiento de nuevos problemas y de nuevas preguntas. Además, el objetivo de la ciencia es revelar la verdad sobre la naturaleza. Por último, decimos de que la ciencia está comprometida con formular o generar teorías y la matematización del entorno y los sistemas que componen lo que es la ciencia, lo que compone el entorno de donde se desarrolla el ser humano, y a esto se le conoce como ciencia académica. Entonces, en resumidas cuentas, primero la ciencia surge como la relación entre las comunidades académicas y el surgimiento de nuevos problemas y nuevas preguntas que se van generando en la sociedad, el ser humano que la va teniendo. Luego la ciencia también, el objetivo va a ser revelar la verdad de la naturaleza. Y por último, la ciencia nos va a dar teorías y modelos matemáticos del entorno y de los sistemas que componen la sociedad, y a estos le vamos a llamar ciencia académica. Ahora bien, la tecnología va a ser el resultado o es el resultado de la investigación que se produce en laboratorios industriales. Ya vamos a ver qué es un laboratorio industrial. A esto se le conoce como ciencia industrial, a este resultado de investigaciones, y se compara con la investigación que se desarrolla en los círculos académicos, la ciencia académica. El laboratorio de investigación industrial es el espacio en el que la ciencia y la técnica se integran de manera definitiva. Ya quiero ver. ¿Dónde puedo marcar la asistencia, compañero? Al final de
de la tutoría yo les voy a avisar para que pongan su nombre. Bueno, algunos ya lo hicieron, para que pongan su nombre y su carnet aquí en el chat. Creo que hay otra pregunta. Ah, bueno. ¿Pero qué es la ciencia industrial? Ya vimos que existe el laboratorio industrial, lo vimos en esta parte, porque la tecnología es el resultado de la investigación que se da en los laboratorios industriales. ¿Pero qué es la ciencia industrial en sí? Es el conocimiento a partir de la investigación que surge en los laboratorios financiados por las industrias. A eso se le conoce como ciencia industrial. El conocimiento construido a partir de una investigación científica en laboratorios financiados por industrias. O sea, todo lo que tenga en donde se involucre una industria para una investigación, eso va a ser ciencia industrial. Tres aspectos, ahora veamos tres aspectos relevantes que convergen en el origen de la tecnología. La tecnología surge a partir de dos momentos históricos: el establecimiento de la ciencia y la revolución industrial. O sea que sin la revolución industrial no hubiera podido darse la tecnología, porque definitivamente la industria ha aportado financieramente para que vaya surgiendo y mejorando lo que es la tecnología. La tecnología encuentra su estructura más primitiva reflejada en el laboratorio industrial y la ciencia industrial. Responde a un tipo de ideología que explota la interacción científico-técnica. La tecnología también implica la inclusión central de la máquina dentro de los procesos de producción. Con la tecnología se involucra la máquina y esto favorece a que se mejoren todos los procesos de producción. ¿Es la tecnología técnica o ciencia? Es la pregunta. Entonces, aquí vamos con la respuesta a este interrogante. La tecnología es un acto tan particular de la técnica, pero no es en sentido estricto una técnica. Y debido a su origen en la ciencia industrial, no es una ciencia. Es decir, la tecnología no va a ser técnica ni ciencia por las características que tiene. La técnica parece condenada a desaparecer frente a la profunda sofisticación y eficacia de la tecnología, mientras que la ciencia moderna va amenazados los valores epistémicos y metodológicos que la caracterizan desde su origen. Es decir, la ciencia no es técnica ni tampoco la tecnología no es técnica ni tampoco es ciencia, es producto de cierta interacción entre ambas, porque el objetivo de cada una, tanto de la ciencia como la técnica, son diferentes. Y aquí vamos aclarando, vamos a aclarar entonces qué pasa entonces con respecto a la tecnología. La técnica y la tecnología comparten un objetivo común, que es la transformación del entorno para satisfacer las necesidades más superfluas humanas, pero se distancian diametralmente al poner en marcha sus dinámicas. ¿Por qué? Porque la técnica se fundamenta en el azar, en la experiencia y en el ensayo y error, es decir, en la prueba y error. En cambio, la tecnología representa una construcción de conocimiento a través de la ciencia industrial. Por eso no puede ser técnica la tecnología, porque la técnica se fundamenta en el azar y en la experiencia. En cambio, la tecnología se fundamenta en la construcción de conocimiento producto de la ciencia industrial. Es decir, una es del azar y la otra es el conocimiento. La tecnología se asemeja a la ciencia, pero aún así hay diferencias fundamentales. ¿Por qué? Porque la tecnología subordina el conocimiento científico a sus objetivos prácticos, como primera medida, pero además construye su propio conocimiento apropiándose del método científico. Es decir, la tecnología subordina o agarra parte de la ciencia para su desarrollo. Por eso no puede ser una ciencia como tal. Y ahí está por qué decimos de que la tecnología ni es ciencia ni es técnica.
Ahora veamos la sistematicidad del método científico. Es el aporte fundamental de la ciencia al desarrollo de la tecnología y procura una relación simbiótica entre ambas. Una relación de correspondencia en la que el progreso de la ciencia estimula el desarrollo de la tecnología y los resultados de la actividad tecnológica permiten a la ciencia avanzar en su aprehensión del mundo. Es decir, tanto la ciencia como la tecnología se van complementando. El desarrollo de la ciencia permite el desarrollo de la tecnología y a la vez el desarrollo de la tecnología permite el desarrollo de la ciencia. ¿Dónde lo podemos ver? Un ejemplo claro, pues en la medicina. A medida que van surgiendo nuevos descubrimientos científicos, se van implementando tecnologías para atacar o aparatos para poder contrarrestar algunas enfermedades. Y a su vez, a medida va aumentando la tecnología, le permite a los científicos poder estudiar aún más algunas partes del cuerpo, por ejemplo el cerebro. Entre mejores aparatos hay para poder estudiar el cerebro, se van haciendo nuevos descubrimientos. A esto se refiere eso, una relación entre si aumenta lo que es la tecnología, va evolucionando, también va evolucionando la ciencia. Y así en correspondencia, si aumenta o si evoluciona la ciencia, evoluciona la tecnología. En los celulares, por ejemplo, se puede ver también eso. En un principio solo podíamos hablar por un celular, ahora tenemos una infinidad de funciones que tiene el celular. Podemos ver videos, podemos generar videos también, mandamos audios, texto, en fin, hay muchas funciones. Podemos descargar aplicaciones para tener mucho más beneficio de un celular. Caracterización de la tecnología. Tenemos dos perspectivas. Uno, la tecnología como operación. Hace referencia a la manera como la tecnología actúa y se desempeña en relación a la naturaleza y la sociedad. Puede ser distinguida de acuerdo a los tipos de objetos, instrumentos, herramientas, máquinas. Y segundo, la tecnología como conocimiento. Hace referencia a la forma como construye su propio conocimiento. Se define en función de los tipos de conocimiento, máximas técnicas, reglas tecnológicas, teorías tecnológicas. Y aquí está la bibliografía de donde se obtuvo su información. Esta presentación la pueden ver también en la plataforma. Y también ahí están los PDFs de donde ustedes pueden complementar esta presentación. Una pregunta, ¿esa bibliografía dónde la podemos conseguir? ¿En la biblioteca o virtualmente tendríamos que...? Sí pueden contactarse con el correo de en la universidad, está en las orientaciones académicas, hay una página donde pueden buscar esos libros. Ya la voy a poner aquí el documento de orientaciones académicas. Creo que aquí está, ya les digo. Ok, sí. Aquí. Página, ¿qué número de página? En la página 15, ahí hay rutas donde ustedes pueden ingresar y ahí poder buscar estos libros. Ok, gracias. También en la plataforma están estos PDFs, que es de donde se ha sacado la información de las presentaciones. Aquí están los PDF. Esto es material de apoyo, de ahí viene bastante información de las presentaciones. Sí. ¿Algún otro comentario con respecto al tema número 1? Bueno, si no lo hay, vamos a pasar al siguiente tema. El tema 1.2. Bueno, ya vimos que es técnica y tecnología y sus diferencias, en qué se fundamentan cada una. Ahora vamos a ver lo que es la tradición, la modernidad y la posmodernidad.
¿Cuál es el objetivo de este tema? Analizar el debate que existe entre la tradición, modernidad y posmodernidad. Vamos a ver las características de cada una de ellas. Primero, el concepto de tradición. Viene de un latín tradito y traditionis. Y en general lo que significa tradición es transmitir. Entonces, el significado de tradición, el concepto. Tradición tiene el significado de transmitir, legar algo de un pariente a otro, o arrastrar normas de una generación a otra. Originalmente tenía una connotación de inmediatez, que pasaba de una persona a otra, y también se miraba o se ligaba con el ámbito familiar, por lo mismo hecho de la inmediatez, de que se transmite ciertas normas de un miembro a otro miembro de la familia. Al hablar de tradición también debemos de tener el cuidado de evitar menospreciarla, pues esto conlleva ignorar el sufrimiento, el dolor de los antepasados, la angustia de estas generaciones. Además, desdeñar las palabras, los aromas, los colores de nuestra infancia y nuestros orígenes. Despreciar lo que nos brinda un sentimiento de pertenencia e identidad inconfundible, lo que fundamenta la confianza, aquello que también está entretejido con la esperanza y la nostalgia, y a menudo también con el desconsuelo. Muchas veces algunas tradiciones podemos caer en eso de menospreciar o no se le da el valor, tal vez no menospreciar, sino que no se le da el valor que le corresponde, porque como lo vemos en la presentación, esas tradiciones vienen de generaciones, de los antepasados, y que son a veces el producto de ellos han ido luchando para que se mantengan. Entonces hay que evitar eso, ¿no? Y hay que darle el valor que le corresponde, mantenerlas vivas, no subestimarlas, como dice aquí la presentación, no subestimar la tradición, sino más bien ver lo aceptable que pueden tener hoy en día con todo el entorno social que tenemos, confrontarlas y sacarle el lado positivo a las tradiciones. Bueno, ya vimos que la tradición es transmitir de generación en generación y ahora veamos la modernidad. ¿Cuándo surge la modernidad? El tiempo. En la modernidad comprende el periodo de los siglos XVI, XVII y XVIII, aproximadamente desde el año 1500 a 1800. Este periodo finaliza en los alrededores del 1800, cuando inició la Revolución Industrial, la proclamación de la Constitución de Estados Unidos y la Revolución Francesa. ¿Qué hechos importantes ocurrieron en torno al año 1500, que es donde se inicia la modernidad? Entre los cuales pueden destacar la invención de la imprenta, el descubrimiento de América, el inicio de la Revolución Protestante de Martín Lutero cuando clava las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, perdón. Son algunos de los aspectos que ocurrieron al inicio de la modernidad. Es parte de historia esa información. Muy bien, siguiendo con la modernidad, tras el paréntesis medieval, llega una etapa de crecimiento de las ciudades y la expansión de los imperios. Crece la vida cultural, el comercio, la economía, y se configura lo que hoy en día se conoce como la sociedad capitalista. Esos son los orígenes de lo que es la sociedad capitalista. Se dan en la modernidad, por el crecimiento de los imperios y las culturas, y de la economía. La riqueza se basa siempre en la modernidad en la posesión de tierras. Además, la expansión de los territorios dominados por los estados europeos es posible por el transporte y las comunicaciones, que permiten el descubrimiento y la conquista de tierras desconocidas en ese entonces.
Recordemos de que en la modernidad es donde se da el descubrimiento o la conquista de América. Y esto se logra a través de los avances en transporte y comunicaciones que tenían los europeos. Ahora veamos la relación de la modernidad y el orden burgués capitalista. Esta relación modernidad-orden burgués capitalista ha significado sin duda alguna el triunfo del individualismo y del racionalismo, pero al mismo tiempo han minado desde adentro al individuo y a la razón. ¿Por qué? Cuando más racional funciona la sociedad, cuanto más justa social brinda a sus miembros, cuanto más justicia social brinda a sus miembros, tanto más reemplazable resulta cada individuo y tanto menos es este diferenciable con sus congéneres. Es decir, entre más se abona lo que es el racionalismo, como lo dice aquí, el triunfo del individualismo y el racionalismo, entonces más se deja de lado lo que es en sí el ser humano. Se va afectando aún más. A eso se refiere este texto. La lógica de la evolución histórica conlleva la disolución de las odiosas formas exteriores de la jerarquía. Se va eliminando lo que son las jerarquías y las diferencias sociales, pero también significa la nivelación de los individuos por obra de los grandes colectivos y las necesidades tecnológicas del presente. Se eliminan las jerarquías y a la vez van surgiendo necesidades tecnológicas. Y ahí es donde entramos nuevamente que es necesario satisfacer las necesidades superfluas del ser humano. Y siempre va implícito lo que es la técnica y la tecnología. De hecho, si recordamos en la presentación anterior, vemos la técnica del técnico, que es cuando se da la revolución industrial, que es precisamente el periodo donde finaliza la modernidad. Ahora veamos la posmodernidad, también conocida como postmodernidad, es decir, aquí con una T, entre la S y la M. Es un concepto muy amplio que se refiere a una tendencia de la cultura, el arte y la filosofía que surge a finales del siglo XX. El posmodernismo se asocia al culto de la individualidad, la ausencia de interés por el bienestar común y el rechazo del racionalismo. Se hace más individualista el ser humano en la posmodernidad. Ya no se vela por los intereses de las masas, sino que por el interés personal. ¿Por qué se caracteriza la posmodernidad? Primero, por asegurar que las ciencias modernas están limitadas con respecto a su capacidad de generar conocimiento válido universalmente. Ya no todo se reconoce como absoluto. La economía de producción dio lugar al consumismo. Aquí entra ya lo que es el consumismo. Más adelante vamos a ver lo que es el consumo. Revalorizar también la naturaleza y promover el cuidado del medio ambiente. Comienza en la posmodernidad el interés por el cuidado del medio ambiente. Si nos fijamos hoy en día, hay bastantes campañas medioambientales y uno de los temas centrales es evitar lo que es el cambio climático. Luego, también tenemos otra característica de la posmodernidad, el poder que adquirieron la industria del consumo y los medios de comunicación masivos. La expansión de la industria del consumo, la expansión de los medios de comunicación. Llámese televisión, radio, la prensa. Y ahora, y hoy en día ya tenemos también Internet que prácticamente ha abarcado todo eso. Las está desplazando a los medios tradicionales, de la prensa, la radio, la televisión. La importancia que cobró la imagen de los líderes por encima de las ideologías. Y aquí vemos diferencia entre la modernidad y la posmodernidad. En la modernidad el mundo era ordenado, en cambio en la posmodernidad viene siendo complejo. En la modernidad todo se daba como cierto y en la posmodernidad es incierto. Por eso una de las características de la posmodernidad dice que no se da los conocimientos, no se dan como válidos universalmente. Se ponen a analizar más cada uno de las diferentes teorías que van surgiendo. En cambio, anteriormente todo era cierto. Nadie llevaba la contraria de lo que se iba sacando las investigaciones que se realizaban.
Luego aquí tenemos, el mundo era lineal, aquí era estolástico o al azar, se veía bastante lo que es el azar. En la posmodernidad, bueno, perdón, en la modernidad es lineal, en cambio acá es al azar ya, porque ya es más complejo el mundo y es incierto, por eso viene relacionado con el azar. En la modernidad se miraba el mundo como predecible, aquí es impredecible en la posmodernidad. Aquí había una relación causa-efecto y aquí en la posmodernidad ya no existe esa causa-efecto. Es decir, en la modernidad era más, como dice aquí, más equilibrado el mundo, no había tanta contradicción. En cambio, en la posmodernidad, con el surgimiento de más tecnología, con la revolución industrial, que es donde termina la modernidad, recordemos de que se va generando la ciencia industrial y todo esto conlleva que ya no todo se daba como valedero, se empiezan a refutar más las teorías. Por eso es más complejo el mundo. Hay más contradicciones. Comparación entre la modernidad y la posmodernidad. Veamos acá esta parte de acá. En la posmodernidad, la parte de la filosofía que trata de los fundamentos y los métodos del conocimiento científico. Se basa en la matemática, en los sistemas cuantitativos en lugar de los cualitativos. Es decir, es más analítico. La matemática es analítica, entonces eso tiene de característica la posmodernidad. En cambio, en la modernidad, una filosofía que hace del sujeto y de la subjetividad su centro de reflexión y de interés. Es decir, del individualismo. Autores como Descartes, Pascal, Malebranche, Spinoza y Leibniz son pensadores en el que el problema de Dios se presenta como una fuerza notable y encuentra en ellos una expresión especulativa importante. Eso ocurre en la modernidad. En la posmodernidad se impone un escepticismo más o menos amplio por el que se abren pasos a diversidad de perspectivas de análisis. Se analizan más las situaciones de la posmodernidad. En cambio, acá en la modernidad no se identifica ni con el libertinismo ni con el ateísmo de algunas corrientes de la Ilustración. Es decir, en la modernidad casi todo se da por aceptado. Y en la posmodernidad hay más análisis de toda la situación. Seguimos con las comparaciones de modernidad y posmodernidad. En la modernidad, el modo de producción capitalista lleva a una concentración de la burguesía y a la proletarización de la inmensa mayoría de la sociedad. O sea que acá, como recordemos de que en la modernidad ya va finalizando, cuando va finalizando la modernidad surge la revolución industrial, pero previo a ello se va concentrando lo que es el capital y se va generando lo que es la clase obrera, que es el proletariado. El proletariado a través de la revolución social puede y debe acelerar el proceso de surgimiento de una nueva sociedad. Entonces, como surge el proletariado en la modernidad, entonces debe acelerar su proceso para que se genere una nueva sociedad, porque tenía que buscar también sus beneficios, no solo la explotación de la sociedad capitalista que estaba surgiendo en ese momento también, o el incremento de la sociedad capitalista. En cambio, en la posmodernidad acentúa el individualismo hasta el nivel del egoísmo. Las fuerzas productivas, automatización y cibernética y una modificación de las clases sociales en la posmodernidad nos genera lo que es la disminución de la cantidad de obreros, aumento de las profesiones liberales, los técnicos, los científicos y los empleados. Bueno, la realidad para el posmodernismo ha dejado de ser un valor de uso, cuyo descubrimiento, contemplación y manejo enriquece la vida de los hombres, para convertirse en mero valor de cambio similar al dinero, en algo que vale en la medida que pueda ser cambiado por otra cosa. Es decir,
ya no solo se le da el valor de uso, sino que también el valor de cambio, similar al dinero. Aquí vemos como ya en la posmodernidad vemos el consumo que va tomando fuerza, entonces ya no solo vemos las cosas por su uso, sino que también por su valor de cambio, similar al dinero. Algunas herramientas, algunas situaciones van a tomar mayor valor. También en la posmodernidad se da la entrega abierta por lo mismo al consumismo, en cuanto a entretenida fuente de placer sin problema, es decir, se caracteriza bastante por el consumismo, por el valor que se le da a las diferentes, en este caso, eh, y hablamos de productos a los diferentes productos. También en la modernidad vemos de que significa la emancipación del individuo del sometimiento al medio familiar o social. Cuando hablamos de emancipación nos estamos refiriendo que es la liberación del individuo al sometimiento del medio familiar o social. Esto surge en la modernidad. Estos son puramente conceptos de las diferencias entre la modernidad o la relación entre modernidad y posmodernidad. Y aquí vemos la bibliografía de dónde surge este conocimiento, de dónde surge la presentación. Y todo el complemento de esta presentación también lo pueden hallar en los PDF que ha subido el coordinador en la plataforma. No sé si hay alguna duda o algún aporte con respecto a este tema. Como vemos acá, esta unidad es un análisis filosófico, como lo dice el nombre de la unidad. Un análisis filosófico que estamos haciendo de diferentes conceptos: técnica, tecnología, tradición, modernidad y posmodernidad. Bueno, si no hay algún comentario, vamos a continuar con el tercer tema. Una pregunta es de centralizar las fechas cuando surgieron las diferentes etapas, ¿verdad? Porque en el tema anterior, de la modernidad y la posmodernidad, porque se amarran con las fechas del primer tema de los conceptos fundamentales. De ir diferenciando las fechas. Sí, va. Sí, recordemos, sí, pero aquí como habla de los siglos. Correcto. Y como al final esto es como un complemento, la fecha. Tal vez en sí lo más relevante sería las características que tengan cada una de ellas. Pero sí es bueno tener en claro en qué periodo hay una transición de la modernidad a la posmodernidad. Correcto, porque está lo de la revolución industrial y va en los dos temas anteriores, en conceptos fundamentales y también en este que acaba de dar usted. Así es, porque es un evento muy importante. Se van relacionando, porque igual, como yo les dije, la tecnología va surgiendo con la revolución industrial. Y si nos fijamos, la posmodernidad surge luego de la revolución industrial. Sí, parece que a finales del siglo XX mencionó, ¿verdad? A finales del siglo XX surge lo que es la posmodernidad. Y lo que es la modernidad se da en el siglo, en el año 1500, comienza. 1500, correcto. Y ahí están algunos eventos, la imprenta, etcétera, etcétera. Okay. Sí, así es. Ahí surge la imprenta, el descubrimiento de América,
que son de los que marcan lo que es la modernidad. Ok, gracias. Bueno, aquí estoy buscando el tema 3. Siguiendo con las bases teóricas y filosóficas de la relación que existe entre la informática, tecnología y la sociedad, ya vimos lo que es técnica, tecnología, tradición, modernidad y posmodernidad. Y los periodos, como nos decía el aporte del compañero, los periodos que comprenden cada uno de ellos. Ahora veamos la apropiación social de la tecnología. Para estudiar lo que es la apropiación social de la tecnología, lo vamos a hacer a través de binomios, para poder analizarlo. Cuando hablamos de un binomio, estamos relacionando dos términos. En matemática, cuando hablamos de dos binomios, de un binomio, son dos términos algebraicos. Aquí lo vamos a utilizar para relacionar dos conceptos. Tenemos el binomio consumo y uso, el binomio apropiación y producción de sentido, y también lo que es el modelo genérico de apropiación de la tecnología, por sus siglas MTA, además de las apropiaciones de las TICs. ¿Alguien sabe qué es una TICs o TIC? ¿Me puede...? Sí, licenciado, son las tecnologías de información y comunicación. Alidio comentó. Así es, Alidio creo que es quien comentó, así es. Esas son la tecnología de la información y las comunicaciones. Muy bien, entonces este día vamos a ver esos binomios, esas relaciones que existen para la apropiación social de la tecnología. ¿Qué se pretende al finalizar la sesión de esta presentación? Describir el proceso de comprensión e intervención de las relaciones entre tecnología y sociedad, construido a partir de la participación activa de los diversos grupos sociales que generan el conocimiento. Ahora bien, veamos los binomios. Binomios claves para el análisis de la apropiación social de la tecnología. Este señor Carabaza González propone los binomios claves para analizar esta apropiación, que son dos: el consumo y uso, y el binomio apropiación-significación. Se ha decidido organizarlo en binomio porque son acciones que no pueden separarse una de la otra, están relacionadas: el consumo y uso y la apropiación y significación. En esta presentación vamos a estudiar separados, para fines didácticos, vamos a estudiar separados cada uno de estos elementos que conforman los binomios, pero recordando que existe una relación en cada uno de ellos donde al final no se pueden separar, sino que esto solo lo hacemos por fines didácticos. Dice aquí, sin embargo, no hay que olvidar que son elementos entrelazados, en donde uno determina al otro. Así que comencemos con el binomio consumo-uso. Vamos a analizar primero el concepto de consumo, luego el uso, sin dejar de lado que están entrelazados, que uno depende del otro. Para García Canclini, nos propone que el consumo no es simplemente un escenario donde se generan gastos inútiles, sino más bien es un escenario que sirve o que es en donde se organiza la racionalidad económica, es decir, las actividades económicas, sociopolíticas y psicológicas de la sociedad. O sea que es bastante importante el consumo, de acuerdo a la teoría que nos está dando este señor. Se debe entender que el consumo
como el conjunto de procesos socioculturales donde se realiza la apropiación y uso de productos, en los que el valor simbólico prevalece sobre los valores de uso y cambio, o en donde al menos estos últimos se configuran subordinados de su dimensión simbólica. O sea que se le da más relevancia a lo simbólico que al valor, que a los valores de uso y cambio que puedan tener. Bajo esta lógica de consumo, el ser ciudadano no tiene que ver solamente con los derechos que nos dan los estados, sino que también tiene que ver con las prácticas sociales y culturales que dan sentido de pertenencia e identidad. Según este mismo autor, para que el consumo pueda articularse, debe reunir ciertos requisitos o algunos requisitos. Para que se genere ese consumo, entonces veamos los requisitos que se deben de dar. Uno es la oferta diversificada de bienes y mensajes de la variedad internacional de los mercados. Además debe ser de fácil acceso y equitativo para las mayorías. Es decir, una oferta vasta y diversificada, de fácil acceso y equitativa para las mayorías. Además, también otro de los requisitos para que se genere el consumo es de que debe haber una información confiable acerca de la calidad del producto. También debe haber una capacidad para refutar las pretensiones y la seducción de la propaganda, es decir, tener un control de la propaganda. Además de una información confiable acerca de la calidad del producto, también debe haber controles de la propaganda. Y el tercero es la participación democrática de todos los sectores civiles en las decisiones del orden de la organización del consumo. Por eso tenemos acá la participación democrática de los principales sectores de la sociedad civil en las decisiones del orden material, simbólico, jurídico y político, donde se organizan los consumos. Es decir, la sociedad debe participar en el control de todo el proceso del consumo. Los requisitos anteriores permiten que se vea el consumo no como la mera posesión individual de objetos aislados, sino como la apropiación colectiva en relación de solidaridad y distinción con otros, de bienes que dan satisfacciones biológicas y simbólicas, que sirven para enviar y recibir mensajes. El uso, ahora veamos el otro elemento de este binomio. Ya vimos el elemento consumo y ahora vemos el elemento uso. El uso como parte importante del consumo tiene que ver con la producción de sentidos. ¿A qué nos referimos con esto? Es el lugar de una lucha que no se agota en la posesión de los objetos, pues pasa aún más por los usos que le dan forma social y en los que se inscriben demandas y positivos de acciones que provienen de diferentes competencias culturales. Es decir, no solo tenemos que verlo como la posesión de objetos, sino también el uso que se le da de forma social en lo que se inscriben demandas y dispositivos de acción que provienen de diferentes competencias culturales. Hay que darle no solo la connotación de posesión de objetos, sino también de darle una forma más social y cultural a lo que es el uso. Siguiendo con la definición de uso, estos usos pueden ser muy variados y de acuerdo a investigaciones realizadas en el ámbito de los medios tradicionales, pueden ser los siguientes. El uso lo que se le puede dar a un producto es para informarse, para escapar de la realidad y para distracción, principalmente durante el ocio. Ahora vemos lo que es el uso social. Cuando seleccionamos unos bienes y nos apropiamos de ellos, estamos considerando públicamente que es valioso, de manera que lo distinguimos de la sociedad.
y en donde lo combinamos con lo pragmático y lo disfrutable, es decir, con lo práctico y lo disfrutable. Ahora vemos el término de apropiación. Este ha sido utilizado desde diferentes perspectivas disciplinares para explicar lo que finalmente sucede con una persona cuando se ha expuesto a diferentes estímulos y objetos. Así, desde la arquitectura, la historia, la educación y la cultura se habla de las formas en que se apropia un individuo de algo. Es decir, la apropiación surge cuando el individuo se expone a diferentes situaciones, en este caso estímulos, ya sea de la arquitectura, de la historia, de la educación y la cultura. Y de todo esto se apropia de algo este individuo. Ya vamos a ver más adelante que al apropiarse, el individuo puede utilizarlo para desenvolverse dentro de su entorno, cuando se apropia de un mensaje. Ahora, el binomio apropiación, producción, sentido, siguiendo con este binomio, la apropiación relacionada con aspectos comunicativos. En este caso, apropiación consiste en tomar un mensaje, el significado de un mensaje, utilizar esa información de referencia y hacerlo parte de nuestras vidas diarias, arraigándolo a nuestras ideologías y utilizándolo para tomar decisiones. Decimos de que al arraigar un mensaje e incorporarlo rutinariamente a nuestras vidas, nos implicamos en la construcción del sentido del yo, de quiénes somos y de dónde estamos en el espacio y el tiempo. Siguiendo con la apropiación, decimos que ha habido una apropiación cuando la información del mensaje se encuentra presente en la ideología de una persona y la utiliza esa información para toma de decisiones en su vida cotidiana. La apropiación es un proceso en el que tomamos algunos mensajes y otros se olvidan o se desechan. Y los mensajes que sí tomamos para poderlos utilizar en nuestra vida cotidiana nos sirven para un análisis de reflexión, inclusive para conversación entre amigos, mientras que los demás mensajes pues quedan ya en el olvido, desaparecen de nuestra memoria. A eso podemos llamarle apropiación también. Tomar un mensaje, el resto de mensajes que hemos recibido, eliminarlos, olvidarlos, y ese mensaje que hemos tomado lo utilizamos de apoyo para una reflexión y para llevarlo a nuestra vida cotidiana, para ponerlo en práctica, para utilizarlo inclusive en temas de conversación, como pone acá el ejemplo de la presentación. Ahora, ¿qué es la significación? El concepto de significación es mencionado reiteradamente como elemento importante de la apropiación. Está relacionado, por eso un binomio de la apropiación y la significación. Entonces, está relacionado con la apropiación y tiene su origen en la semiótica, es decir, en las leyes que estudian los signos para comunicarse. Para este señor Saussure, es la relación de un signo o un sistema de signos con su realidad referencial, a lo que un autor, Barthes, le agrega que es la forma en la que operan los signos en una cultura. Esto es los valores culturales. Entonces la significación tiene que ver bastante con lo que son los signos, y los signos nos sirven para la comunicación. Y se relaciona la significación con los signos de la cultura, con los valores culturales. Para operacionalizar el concepto, Barthes identifica dos órdenes de significación, la denotación y la significación y el mito. O sea que la significación va a ser una comunicación. En el primer orden de la significación tenemos la denotación. Se refiere a la relación objetiva de un signo, es decir, de una comunicación, con su referente, carente de valores. Sin embargo, este mismo autor comenta que en la práctica no existe algo que pueda considerarse un orden de significación, objetivo y exento de valores. En el segundo orden de la significación tenemos la connotación.
Este orden se da cuando el sentido denotativo del signo hace las veces del sistema de valores de la cultura o de la persona que lo emplea. Esto es la producción de matices de sentido asociativos, expresivos, evaluativos o de actitud. Ahora vamos a ver lo que es el mito, que también está relacionado con la significación. Por otro lado, un segundo elemento de la connotación es el mito. Barthes impuso el mito para designar una cadena de conceptos que gozan de amplia aceptación de una cultura. Pero aquí viene una característica bien importante. Si recordamos de que cuando hemos escuchado, bueno, y aún cuando hemos estudiado en primaria, hablamos de los mitos, que si bien es cierto, tienen una gran aceptación en la población, en la cultura, como lo dice acá, y también aquí viéndolo desde este punto de vista filosófico, el mito nos va a servir para entender un tema en particular, pero abstracto, es decir, complejo. Entonces vemos de que, si bien es cierto, goza de una amplia aceptación de cultura, nos permite conceptualizar o entender un tema en particular, o parte de su tema, o parte de o de la experiencia social. Es lo que el común de la sociedad piensa que es signo, ya que, ya sean positivos o negativos, son calificativos que le dan a un signo. Es decir, el mito entonces solo nos permite comprender algo, pero no en su totalidad. Y ya sea, al final, este concepto va a ser positivo o negativo. La síntesis del mito debe verse como la forma que tiene una cultura de conceptualizar un tema abstracto, es decir, un tema que sea difícil de comprender. Los mitos son conceptuales, operan en el plano del significado, es decir, en un concepto, en una definición, mientras que las connotaciones son evaluativas, emotivas y operan en el plano del significante. Las connotaciones al final vienen siendo, como lo dice aquí, significante, un sentido de la fonética, es decir, de palabras. En cambio, el mito es más que todo un concepto. Incorporación de las TIC a la vida cotidiana, es decir, de la tecnología de la información y la comunicación. Los conceptos presentados en estas diapositivas anteriores nos va a servir para entender que actualmente se están viviendo a partir de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, luego de haber visto estos conceptos vamos a poder entender cómo se ha ido incorporando las TIC en la vida cotidiana. Y tenemos una pregunta central de todo esto. ¿Qué connotación y mitos existen sobre las TIC que propician la apropiación de las mismas y determinan las características mismas de la identidad de un grupo o subgrupo? Es decir, cómo se han apropiado las TIC en las sociedades. Cómo las sociedades se han apropiado de lo que es las TIC. Cómo han utilizado las TIC para su beneficio. Para ello vamos a ver el modelo genérico de apropiación de las tecnologías, MTA. Este modelo fue propuesto por investigadores australianos en el año, o comprendidos en el año 2001 a 2004, y establece 3 niveles. Uno va a ser la evaluación inicial de la tecnología, que hacen los usuarios a partir de las características con las que fueron creadas, y relacionados con los costos, la moda, el estilo, la utilidad esperada, la facilidad de su uso, sus características, su capacidad de adaptación. Y si los usuarios pueden ver esta tecnología como nuestra, hacerla propia, apropiarse de ella. El segundo nivel, después de evaluar las tecnologías, las actividades de los usuarios son moldeadas a esto. Además, en función de la maleabilidad, es decir, del manejo de las tecnologías, los usuarios pueden configurar o personalizar o usarlas para nuevos fines para las que fueron creadas y combinarlas con otros recursos, de manera que se puedan adaptar a sus necesidades, a las necesidades del usuario.
Y el tercer nivel es lo siguiente: se logra con el tiempo, cuando la tecnología se estabiliza en su uso y se convierte en parte integral de las actividades de los usuarios. Y este nivel es lo que finalmente viene a cerrar el círculo de la apropiación. O sea que aquí, esto es el modelo genérico de apropiación. El primer nivel, que es la evaluación de la tecnología, si el usuario la puede ver como propia, de acuerdo a ciertas características como el costo, la moda, la facilidad de uso, la capacidad de adaptarse a esa tecnología. Luego que se evalúa la tecnología, ahora se hace ver la maleabilidad, es decir, el manejo, que los usuarios la puedan utilizar y personalizarla y adaptarla a las diferentes necesidades que tengan. El tercer nivel va a ser, que se logra con el tiempo, va a ser convertirla en parte integral de las actividades del usuario. Como ya la investigó, ya la adaptó a sus necesidades, ahora en el tercer nivel es hacerla parte de sus actividades cotidianas. Entonces tenemos escenarios posibles ante la aparición de una nueva tecnología. El primer escenario es quienes no se apropian de esa tecnología. El segundo es quienes sí se apropian y el tercero es quién la rechaza. Primero veamos el escenario número 1. Quienes no se apropian de ella. Se da cuando el usuario no tiene las competencias para su uso o no están interesados en las mismas o en algunas de sus características y por lo tanto no inician ese proceso de apropiación. ¿Quiénes sí se apropian de ella? Es quienes la prueban y se adaptan a esas tecnologías y las van a utilizar para satisfacer sus necesidades. Y ahora quienes la rechazan o quienes se desapropian de ella son aquellos que han probado la tecnología, la han explorado y después de haberlo hecho deciden dejarla de utilizar. ¿Algún comentario hasta el momento o alguna duda? Solo para sumar sería entonces todo el conjunto de conceptos que hubo al inicio es para poder entender la MTA, el proceso de la MTA. Así sería, ¿verdad? Así es. El inicio, esos conceptos tienen como objetivo entender la apropiación de las tecnologías y hacer el análisis, como dice ahí la unidad, el análisis más filosófico de lo que es la relación de la sociedad con la información, con la informática. Ok, gracias. Siguiendo con la apropiación de las tecnologías de la información y comunicación, este autor, Montes, González y Ochoa Angrino, caracterizaron la apropiación de las TICs a partir de 3 niveles. 1 del conocimiento, 2 de la utilización y 3 de la transformación. En el caso del conocimiento, se entiende como la representación que tienen estas y sus usos. Y la utilización se entiende el segundo nivel como el empleo cotidiano que se hace de las TICs. Y tercero, la transformación se refiere a la modificación adaptativa que se hace de las prácticas que involucran su uso. La investigación sobre el consumo, uso y apropiación de las TICs. Carabaza González, en el 2012, menciona que a partir de los documentos disponibles sobre esta construcción parcial del estado del arte, sobre consumo-uso, es decir, sobre los binomios consumo-uso y apropiación-significación de las TICs, se encuentran
4 grandes áreas de interés entre los investigadores. Áreas de investigación. La primera es el interés por conocer qué hacen los jóvenes con las TICs, cómo se apropian de las TICs. El segundo es estudiar la relación que existe entre las TICs y los docentes. La tercera área de investigación es el estudio acerca de explorar el consumo, el uso, el consumo y la apropiación de estas tecnologías, pero desde las familias. Y finalmente, la última área de investigación localizó otro grupo de trabajos que han mantenido su interés en medir el uso y el consumo del Internet, las redes sociales y las demás interfaces en la sociedad en general. Ya que no podemos obviar de que el consumo de Internet, las redes sociales también representa un campo bastante amplio y de bastante interés para los investigadores. Y aquí aparece la bibliografía de dónde de dónde se extrajo lo que es esta presentación y los documentos donde aparece también información más amplia de lo que está en la presentación están allí en la plataforma. Aquí tenemos un comentario. Bueno, los que no han puesto su nombre y su carnet, les pido de favor que lo hagan en estos momentos. Este día en la tutoría número 1 íbamos a ver estos 3 temas. Y como sabemos de que la unidad comprende de 5 temas, les quedará a ustedes darle una revisada, una leída a los 2 temas que quedan pendientes. Lee, buenos días. Buenos días. Fíjate que yo no puedo escribir en el chat. Si no, regálenme su nombre, lo voy a anotar. Daniel Elías. Daniel Elías. Rosa Ventura. Y el carnet lo tiene en la mano. Sí, sí. Y me lo regala, por favor. Es RV 21053. Muy bien, gracias. Les recuerdo Bueno, de que gracias. la unidad número 1 está comprendida para finalizarse la otra semana. Vamos a ver aquí la fecha. Del 21 de febrero al 6 de marzo. Entonces, pueden revisar lo que es el contenido que va a quedar pendiente, el tema 4 y el tema 5. Pueden darle una leída, ahí están los PDF y también hay presentaciones. Aquí está la presentación del tema 4 y más abajo lo que es el tema 5. También recordarles de que la siguiente tutoría la vamos a tener, ya les digo, aquí la tengo en la mano, el 9 de marzo sería. Va a ser la tutoría de repaso número 2 y siempre de 7 a 8 de la noche. Y las tutorías ordinarias van a ser los días sábados de semana de 10 a 12. En cuanto el coordinador suba una actividad a realizar, yo les voy a informar, ya sea tanto bueno, en la plataforma y en el grupo de WhatsApp también que hemos creado. Si conocen a alguien, porque según tengo ahí la lista, son 15 estudiantes. Si conocen a alguien de los que no ha ingresado al grupo, pues le notifican ahí para que se vaya agregando.
Yo Y hay no un- estoy en el grupo. Todavía no. Yo le mandé, le mandé por correo la invitación al enlace, pero voy a No, ver. pero revisé yo y no me aparece ningún correo. Bueno, y usted está inscrito en el grupo 7. Aquí alguien levantó la mano también, quiero ver. Yo estoy inscrito, licenciado, en el grupo número 1, pero no identifiqué la hora. Parece que aparece de 7 a 9, parece, o de 7 a 8, no recuerdo muy bien. Entonces, en el cuadrito que ha puesto de los enlaces. Y otra cosa, no estoy en el grupo de WhatsApp. Bueno, el coordinador estaba viendo de que, porque me mandaron una imagen de parte de coordinación, donde decía grupo 1 San Salvador y abajo decía grupo 7. Ya les digo. Ajá, parece La- que así decía. Sí. Vale. Yo les explicaba al inicio de la tutoría de que yo les había mandado el enlace al grupo de WhatsApp a los que me aparecían dentro de la lista de estudiantes que le corresponde al grupo número 7. Posiblemente si no se lo mandé no me aparecía ahí en la lista, pero es probable que sí esté inscrito en el grupo 7. Le voy a tomar ahí, ya dejó su nombre ahí en el chat. Sí. Ah, bueno. Y todos los miércoles tendríamos siempre la tutoría de repaso de 7 a 8, ¿verdad? Así es, no, los miércoles de la semana A. La semana A, la otra semana es semana B. Ujú. Es decir, estamos hablando que la semana A va a ser el día 9. Cada día 15 9 de días, marzo, entonces, sí. cada 15 días, correcto. 9 de marzo vamos a tener tutoría de repaso de 7 a 8 de la noche. Y el sábado 12 de marzo tenemos la siguiente tutoría ordinaria, de 10 a 12 de mediodía. Hoy les voy a mandar el enlace para agregarse al grupo de WhatsApp a los que no lo tienen, que me aparezcan aquí en la lista. Ok, Carlos sí, Vladimir, diga. le iba a mencionar, si tiene el cronograma ahí a la mano usted, ahí estoy viendo yo que dice cierre de foro académico el 11 de marzo. Entonces, la apertura del foro, sería, no sé, desde ya o esperamos que el coordinador, estamos revisando constantemente. Así es, vamos a esperar que el coordinador lo habilite el foro. Igual yo le voy a mandar un mensaje cuando yo me entere que ya lo habilitó. Yo les aviso de que ya está ahí el foro para que ustedes lo puedan contestar. Por medio del WhatsApp. Sí, por el momento no lo ha habilitado. No, Yo le envié ya mi nombre por medio de aquí del chat y por si no estoy yo en el yo voy a revisar por mi cuenta, ¿va? Porque no he revisado. En teoría, claro. compañeros, el foro académico dice acá publicación el 1 de marzo. Solo habría que esperar a que realmente hagan la publicación. Ah, sí, tiene razón. Ahí aparece en el mismo cronograma. Lo voy a revisar que sí se me ha escapado, ya les digo. Aquí tengo el cronograma. Semana B, dice, creo yo. Foro académico, publicación. Ahí lo pasó. Ya lo pasó, ya lo pasó, licenciado. Bueno, ahorita ya quiero ver. Me avisan aquí. Justo ahí, justo ahí. Dice en la semana 3, B, publicación, foro académico. Martes 1 de marzo. Ahí. Aquí no lo veo. No. Tiene razón. Ahí. Tiene razón. Muy amable. Escondido, correcto. Martes 1 de marzo, es cierto. Sí, por eso, bueno, igual el martes cuando lo habilite el coordinador, yo les mando un mensaje por WhatsApp y lo voy a mandar por la plataforma. Pero por la plataforma solo tengo acceso a 15 estudiantes. Ya voy a revisar bien qué era lo que yo les dije que les mandé el enlace. Pero igual, como lo voy a mandar por la plataforma, a otra cosa que quería hacer la aclaración.
Si al final alguno está inscrito en otro grupo virtual, ustedes pueden entrar acá, pero quienes va a calificar las evaluaciones, las tareas, los ensayos, va a ser otro tutor u otra tutora, excepto que ustedes hagan el traslado para que se queden inscritos en el grupo número 7. Igual, por ejemplo, si ustedes conocen a alguien de que está inscrito en este grupo 7, pero está tomando las tutorías de otro grupo virtual, al final quien les va a calificar voy a ser yo, excepto que ellos hagan el cambio para ese otro grupo. Si me preguntan quiénes están bueno, ya les voy a enseñar quiénes me aparecen acá de participantes. Ahí sí se logran ver ustedes por ahí. Correcto, eso sería la... Sí, para que tengamos más claro ahí eso. Grupo virtual 7. Lic, a mí me llegó el correo por la plataforma y por el correo institucional por medio de Gmail, me cayó el correo del coordinador. Eso quiere decir que yo soy parte de... Sí, eso quiere decir que usted es Eduardo Ezequiel. Lic, Sí, No, diga. Carlos Vladimir. Lic, para el compañero que dijo que no está en el grupo de nosotros, quiero ver, donde está lo de tutorías, donde están todos los enlaces, ahí está detallado de qué letra a qué letra está con diferente tutor. Por ejemplo, nosotros estamos de la A a la E. El virtual 4 está de la F a la J. Y así sucesivamente. Solo es de que leer bien lo de la sede y el detalle de las letras, que inician con el nombre, no el apellido, sino el nombre, la letra inicial del nombre. Ahí se puede ubicar el compañero para que esté en el grupo correcto, pues, o como usted dice, ¿verdad? Si quiere quedarse aquí, pues, ahí está. Correcto, gracias. Efectivamente, esa lista no la tengo, bueno, me la mandaron a mí, pero no, aquí no me aparece en la plataforma. Pero aquí sí me aparecen los estudiantes que están en el grupo número 7, como decía Evelyn. Está Adilio Enrique, Carlos José, bueno, se lo voy a leer para que ustedes se identifiquen. Adilio Enrique Castillo Acosta, Carlos José Abrego Hernández, Denis Rodrigo Antillón Sánchez, Douglas Daniel Bonilla Díaz, Evelyn Yesenia de la O Castillo, Ingrid Desenia Cornejo Flores, Jefferson Steven Acevedo Méndez, Catherine Michelle Doradea Recinos, Kenny Michelle Arias Laínez, Manuel Alejandro Crespín Bernal, María José Alfaro de Hernández, Marvin Denis Aquino Rodríguez, Natalia Ivonne Alfaro Pérez, Natalie Fernanda Aguirre Valladares y Norman Alexander Durán Rivas. Eso este es el listado de estudiantes que me aparecen del grupo 7. Y como decía la compañera, pueden ver allí la tabla, la lista donde viene de qué letra corresponde a cada grupo. Pero igual, si ustedes gustan estar en este grupo, pues pueden hacer el cambio, el traslado para acá. Lic, yo no aparezco ahí, pero soy letra C, Carlos Vladimir, no sé si... Sí hubo confusión porque ahí dice que es del nombre, pero al parecer como que ha mezclado ahí, se ha mezclado nombre y en algunos apellidos. Es que como dice la compañera, en la tutoría dice la característica, tomar en cuenta primer nombre. Entonces seguí la característica esa y por eso me metí al 7. Pero si es por apellido, me tocará en otro, por Morán, por la M. Pero como decía por nombre, yo deduje ahí. Sí, está bien confuso, porque igual yo también pensé por nombre, pero ha mezclado ahí nombre y apellido. Pero sí, ellos son los que la lista de estudiantes, pero igual, si usted desea estar en ese grupo, considera, pues puede hacer el traslado, si no, pues es otro grupo, ya le digo. Si yo estoy en otro grupo, ¿cómo podría ser el traslado en ese caso?
hacia aquí con ustedes. Hacia- Si no soy yo de aquí, va. En ese caso sería de mandarle un correo al coordinador solicitando el traslado al grupo virtual 7. Y yo hablaré con él también de que usted ha mandado ese correo. Lo manda con copia a mi correo electrónico. Y yo hablo con él también para hacer el cambio. Ok. ¿Alguien más tiene levantada la mano? Carlos Vladimir. Ese soy yo. Bueno. Entonces tenía levantada la mano. Catherine Abajo. Michel. Bueno, gracias. Bueno, creo que ya nadie tiene levantada la mano, pero Sí, yo tenía una duda. así diga. Fíjese que yo, bueno, por lo que comentaban, el miércoles yo estuve en la tutoría, pero de otro grupo, del grupo 4. Incluso ahora ahí estuve hasta que me percaté que decía que habían cambiado. Mi pregunta es, está bien el grupo aquí, no voy a pedir cambio ni nada, sino que me voy a quedar aquí. Lo que quería saber es con respecto a la asistencia, porque a mí me han tomado asistencia, pero en el otro grupo, no sé si, perdón, va a contar igual o va a tomar asistencia este aquí, o no sé si ya la había tomado, o cómo se podría hacer en ese caso. Vale, en ese caso, como asistió el otro, voy a solicitar al otro tutor que me mande ahí que efectivamente estuvo usted en asistencia, no hay ningún problema. Y a partir de ahora yo le voy a contar la asistencia aquí en este grupo. Ok, muchas gracias. Solo deje su nombre, yo no sé si escribió su nombre ahí completo y el carnet aquí en la lista de los mensajes. No, ahorita lo voy a escribir entonces. Muy bien. Entonces, si no hay otra duda, no sé si tienen otro comentario, llegaremos hasta acá lo que es la tutoría ordinaria número 1. Recordemos de que la unidad está compuesta por 5 temas, entonces les queda a ustedes leer los otros 2 temas que han quedado pendientes. Está bien. Lick, acabo de revisar aquí tutorías y sí, en efecto, dice nombre inicial de la A a la E. Entonces, esa palabrita, va, nombre, es de ver si, no sé, con el coordinador o algo, si es la palabra nombre o será la palabra apellido. Sí, definitivamente ha habido confusión ahí al momento de hacer los grupos, porque sí, igual yo entendí que era nombre inicial, no era apellido. Actualmente todavía se encuentra esa palabra, nombre, y de hecho en toda la sede de San Salvador dice nombre, 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 y ahí ocupando las letras del alfabeto, ¿va? Entonces, si es así, a mí me tocaría con usted, si es así. Sí, es por nombre. Pero, si es por nombre. Ajá, bueno, voy a hacerle el comentario al coordinador. No estoy en su listado, eso sí, ¿va? Sí. Según veo ahorita, ¿va? Compañero, disculpe, ¿cuál es su nombre? Para ver si le puedo apoyar ahí, en qué grupo le corresponde o en qué lo han asignado. Mi nombre es Carlos Vladimir Morán. Carlos Vladimir Morán. Entonces, Vaya, ahí, hola, vaya, ahí sí. estaba viendo en el sistema, le aparece grupo 2, grupo virtual 2, grupo 3 San Salvador y virtual 2. ¿Cómo aparece? Dice. Grupo, o sea, San Salvador, grupo 3. El grupo virtual 2, es cierto. ¿Grupo 3 o grupo 2? No, grupo Vaya, virtual 2 sería. San Salvador, grupo 3 y virtual 2. Allí hay una pestaña donde dice participantes, ahí puede verificar su nombre. Ok, excelente, lo voy a verificar. Gracias, compañero. Esa es una gran ayuda.
De acuerdo. Entonces, Sí, ahí dígame. puede, sería el grupo virtual 2, sería. Y pertenece a San Salvador Grupo 3. Está bien, entonces, con respecto, si yo me quedo aquí con usted, tendría que mandarle un correo Al coordinador. al coordinador del grupo, ¿verdad? Sí, al coordinador de la materia. Para Ok, ser registrado. está Muy bien. bien. Creo que ya no hay otro comentario. Solo el último quiero ver. El de Edwin Ezequiel López Castillo. En este caso, sería con la letra L. Sería también el grupo virtual 2. San Salvador Grupo 3, dice aquí. Porque es de la K a la M. Ahí está para Edwin Ezequiel. Muy bien, si ya no hay otro comentario, otra duda, pues llegamos hasta aquí con la tutoría, recordándoles de que revisen el material de la plataforma, el contenido del tema 4 y el tema 5 que están pendientes para que ustedes lo puedan leer. Ahí están también las diapositivas que este día estuvimos viendo. Así que por el momento esto es todo y pasen una feliz tarde. Bueno, muchas gracias, licenciado. Gracias, compañeros. Muchas gracias, licenciado. Un gusto y feliz tarde, Gracias, compañeros. Luis.